¿Cómo sería tu vida si dejaras de depender? ¿Están listos? En esta vida, en esta realidad en la que vivimos, en este encuentro de humanos que estamos divididos en dos partes, hombres y mujeres. Todo está sucio, contaminado de este conflicto que hay entre el hombre y la mujer, entre la energía femenina y la energía masculina. Partimos de la base de que los seres humanos estamos en una situación esclavizante de manipulación y de dependencia. Y a no ser que sanemos esto, no podemos ser libres. Si no está la energía de la libertad, está la energía de la esclavitud. Y en esa energía, en cualquier relación humana, la sanación no puede fluir. En realidad no puede fluir nada. El amor tampoco. Y la mayoría de las personas que quieren ser libres cometen el error involuntario de apostar todo por la libertad. Y se olvidan de sanar la dependencia. Porque ese es el trabajo duro y profundo. Si no superamos la dependencia, no podemos ser libres para amar. Y para poder meternos en profundidad acerca del problema humano de la dependencia, nos tenemos que meter por recovecos. Nos tenemos que meter en lugares realmente muy complicados. Que nos vamos a meter, nos vamos a meter. Vamos a tratar de ir hasta el fondo de la cuestión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. Lo que sí puedo asegurar es que a medida que nos adentremos en lo profundo, vamos a descubrir nuevas verdades. ¿Y qué podemos descubrir si nos zambullimos en las relaciones entre hombres y mujeres? Desde la mente nos estamos encontrando, y lo que se está encontrando desde la mente es la necesidad de sexo con la necesidad de manipular. Es una tragedia. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa por tener sexo. Incluso llegar a amar a la mujer. Sabe que le garantiza sexo. Y la mujer también está dispuesta a ir hasta el final. Está dispuesta a hacer lo que fuera, incluso tener sexo, por sentirse amada. Esa es la moneda de cambio. Y esa es la base de la dependencia. Es un intercambio horrible que hace nuestro condicionamiento. Desde la mente, es decir, desde los intereses que provienen del inconsciente, surgen todo tipo de negociaciones, especulaciones. Porque todavía no hemos descubierto esta diferencia divina que hay entre el hombre y la mujer. Son dos caminos.
Si el hombre en su búsqueda de trascendencia se encuentra con la mujer en su búsqueda de amor y no negocian, sucede un milagro. Si no caen en la trampa. Sexo por manipulación. Manipulación por sexo. Negocio redondo. Parejas que se destruyen y que destruyen su propia búsqueda espiritual, porque es un negocio ruin en el que lo pierden todo, porque pierde la libertad. Sin querer se están robando lo más precioso. Por la necesidad de manipular, por la necesidad de satisfacer el placer del sexo, se están robando la libertad uno al otro. Y en un plano más profundo, por todavía no comprender la propia naturaleza espiritual de cada uno de ellos. Si el hombre respeta la naturaleza buscadora de amor de la mujer, si la mujer respeta la naturaleza buscadora de trascendencia del hombre, entonces pueden estar juntos. Y es una maravilla, porque ese respeto, que es una sensible consideración a aspectos esenciales de la naturaleza del otro, se transforma en reconocimiento. Y cuando reconoces a ese otro en su propia naturaleza, ese reconocimiento se transforma en gratitud. Cuando hay respeto, cuando hay reconocimiento, cuando hay gratitud hacia un otro, surge una profunda admiración. Y cuando hay admiración, te pones al servicio. Esto es la entrega. Entras en un espacio irracional que se llama apoyo incondicional al otro. Esto es la entrega. Estamos hablando de otro nivel, totalmente diferente
de lo que conocemos por relaciones de pareja, que no son otra cosa que amores sin amor. Cuando hay amor de verdad, todo se hace posible. Una de las cosas más preciosas que descubrí en el Zen es una filosofía budista, puro minimalismo espiritual. Refinada, es un refinamiento máximo de la esencia de Buda. En el Zen no se pronuncia la palabra amor, no se utiliza. El Zen no necesita hablar de las cosas que son obvias. Con la persona que amas no necesitas hablar nunca del amor. Es tan obvio. Si hablas tanto del amor es porque no existe. De hecho, que los mayores expertos en el amor son aquellos que no lo han conocido. Y justamente por no conocerlo, se vuelven expertos en el arte de hablar de ello. Pero si lo conoces, si el amor te ha visitado, y además te atreves a hablar de ello, entonces se enciende la luz. Y es una luz que se enciende muy de vez en cuando en la historia de la humanidad. Sanar nuestras necesidades proyectadas en el otro vale la pena porque es tremendamente liberador. Podemos llamarle a esto el juego de lo femenino y lo masculino. En cuanto a la relación, al vínculo, estoy hablando de dos energías, no de dos géneros. Cuando ese otro que está ahí, que es tu pareja, ese otro está ahí fuera de ti, no está adentro. Si no hay amor, no está adentro, está fuera.
está en la periferia. Porque ese otro en realidad no existe para ti. Solo existe cuando amas. Si no, no existe. Es solo una presencia física en los bordes. Pero si el encuentro fuese desde el ser, desde la conciencia, el encuentro sería desde la trascendencia y desde el amor. Y esta es otra historia. Y cuando dos personas están relacionadas desde adentro, todo es muy fácil. Nada se complica. Todo el ser de la mujer se conmociona cuando siente que ama al hombre. Todo el ser del hombre comienza a moverse cuando ese otro es una mujer que ama. Se mueve todo para el hombre. Y es tan poderoso lo que al hombre se le mueve, que cuando le llega el momento de elevar su conciencia, no puede dejar de depender de la mujer que ama. Esto le ocurrió a un hombre que llegó a ser un maestro iluminado. Buda tenía miedo. Por eso se escapó. Dejó a su mujer y a su hijo. Ni siquiera le hizo ninguna insinuación a ella de que algún día se iría. Simplemente un día se fue. Es magnífica esta historia. Buda se levantó a mitad de la noche y se marchó. No dio explicaciones, ni siquiera dejó una carta. No lo anticipó, nada. Buda, que iniciaba un camino hacia la iluminación. Claro, la mujer estaba muy molesta. Después de 12 años, vuelve. Es obvio que se escapó como un cobarde, pero esta cobardía es parte de la naturaleza del hombre. Todo hombre que quiere emprender un camino hacia el despertar de la conciencia necesita una dosis elevada de cobardía, porque si no le posee la cobardía, no es desafiado a trascender el miedo. No es el miedo al amor. Es el miedo a enfrentar a la mujer, sinceramente, para emprender su camino de trascendencia. La esposa, si Buda lo hubiese consultado, lo hubiese preguntado, ella lo hubiese apoyado. Era una mujer muy valiente. Se amaban. Ella le hubiese permitido irse. Si Buda le hubiese pedido autorización, ella se lo hubiese dado. No habría ningún problema con eso. Pero entonces, ¿por qué Buda eligió el camino de la cobardía para marcharse? El miedo que tenía Buda, en el fondo, era el miedo a sí mismo. No era miedo a su mujer. Él tenía miedo de enfrentarse a la situación tan difícil, de dejar a una mujer que amaba llorando o no comprendiendo su decisión. Sería muy cruel. Y el miedo en el hombre siempre es el mismo. Y él en ese momento no podía ser tan cruel. Buda hubiera rechazado su búsqueda interna por el amor que sentía por su mujer y por el miedo de hacerle daño.
por lo que eligió la opción de huir sin ser visto, sin decir nada. Se escapó. A los 12 años, cuando regresó, imagínate, 12 años sin verle, sin recibir una carta. ¿Qué puede ocurrir cuando volvió? Se dice que Buda permaneció en silencio. Esto sucede cuando un hombre está realmente despierto. No responde ninguna pregunta a la mujer que ama. La mayoría de las preguntas que hace una mujer son indagatorias. La mujer es experta en interpelar al hombre. Un hombre despierto sabe que con una sola respuesta cae en la trampa de la dependencia. Intuyo que Buda no podría haber alcanzado la iluminación o el despertar de la conciencia, porque un hombre profundamente apasionado, sensible, entregado y enamorado no se hubiera podido ir de al lado de ella. Era imposible. Todo hombre es capaz de sacrificarlo todo por no perder el amor de la mujer. Entre Buda y su mujer había un vínculo muy profundo, muy íntimo. Por tanto, no podría haber iniciado ese recorrido espiritual para su propio despertar si no sanaba su dependencia. Necesitaba alejarse. Necesitaba irse de esa manera. Gurdjieff dijo: hay un hombre de cada 1 millón que se atreva a hacer el camino de realización a través del otro. El hombre no puede alcanzar lo divino a través del amor. Él primero necesita alcanzar la trascendencia, ponerse por encima de sí. Entonces luego, sí, puede sucederle el amor. Y el amor, entonces, no será ningún problema para él. No será ningún riesgo, ningún peligro, ningún descentramiento. Primero, él debe alcanzar lo divino y llevarlo a su corazón. La persona amada también se vuelve divina. Ahora ya no tiene miedo a amar y a ser amado. Cuando la mujer se vuelve divina para el hombre, entonces esa mujer no le puede interferir, jamás. Ahora lo divino sí, ya estaba totalmente en él. Él se había convertido en lo divino, entonces ya no había más espacio para que esa mujer que amaba le interfiriera. La parte de Buda que dependía de la mujer ya se había sanado, por eso regresó. Pero estuvo 12 años en soledad. Este énfasis en la soledad es la huella energética que han dejado hombres como Buda, Mahavira, Jesús, Mahoma. Todos ellos entraron profundamente en soledad, se despertaron, se iluminaron y lo hicieron en soledad. Ellos crearon el ambiente para su propio despertar. No necesitaron del amor al otro para realizarse. Pero es muy difícil que esto ocurra al hombre si está al lado de una mujer que ama. Y si además depende de ella. Dejar de depender de quien amas es la libertad.
las mujeres, digamos, la energía femenina, alcanza un estado meditativo, trascendente, si antes atraviesa el amor. Mientras que la energía masculina puede llegar a alcanzar el amor si antes hace una autoobservación, un trabajo de meditación y de trascendencia. Un hombre se convierte en una gran fuerza amorosa cuando deja de depender de la mujer. Entonces sí, puede entregarle lo mejor. Es otra historia para la mujer. Sencillamente porque todo su ser, todo el impulso de su vida está dirigido hacia el otro, no hacia sí misma. Hacia el otro, no hacia arriba. No hacia lo divino. Porque para la mujer, la espiritualidad es a través del amor. Mientras que para el hombre, la espiritualidad es a través de la conciencia. Esa es la diferencia. Ella siente en su corazón que no puede quedarse sola, que no puede ir más allá de su preciosa naturaleza, porque ella sabe que su naturaleza es divina, solo quiere el amor, y para amar necesita un otro. Siempre que una mujer siente que el amor no existe, ella languidece, se sofoca, se encoge, se empequeñece. Porque en el corazón de toda mujer, en la inmensa noción y sentimiento que el otro existe y que está ahí, el amor también existe como posibilidad. Ella necesita confiar en el amor. Con el amor, ella llegará a un punto en el que la amante y el amado se conviertan en uno. Ella lo sabe, que a través del amor se puede llegar ahí. A continuación, a raíz de que la mujer ha tenido la experiencia del amor, la trascendencia le puede ocurrir. Pero siempre a través del amor. Entonces ella puede estar sola. Ahora sí. Ahora no hay ningún problema con la soledad. Porque el amado ya se fundió con ella. Ahora él ya no está afuera, está dentro de ella. Por tanto, ya no le importa dónde él esté ni qué está haciendo. Ya llegó a lo más profundo, no solo de su corazón, sino de la comprensión que ella puede ser incondicional. El amor es la trascendencia de la conciencia. Y la conciencia es la trascendencia del amor. Son los dos tipos de trascendencia que podemos experimentar hombres y mujeres para recuperar la paz.
que surge naturalmente, mágicamente, divinamente, a raíz de que has renunciado a manipular y a dejarte manipular, a controlar y a ser controlado, a depender, has renunciado a eso. Y por eso se abre la puerta de la libertad, como si fuese el código secreto, magistral. Para que ambos puedan convivir. Respetando su propia naturaleza. ¿Están listos? ¿Cómo sería tu vida si dejara de depender? ¿Están listos? La experiencia me dice que toda vez que nos atrevemos a profundizar, siempre encontramos nuevas verdades y descubrimos lo que en cada momento necesitamos. Estamos hablando de otro nivel, totalmente diferente de lo que conocemos por relaciones de parejas. Que no son otra cosa que amores sin amor. Cuando hay amor, de verdad, todo se hace posible. Que el hombre pueda trascender a la mujer, que la mujer pueda trascender al hombre. Y es una luz que se enciende muy de vez en cuando en la historia de la humanidad. Para la mujer, el amor es la trascendencia de la conciencia. Y para el hombre, la conciencia es la trascendencia del amor. Son las dos maneras que tienen el hombre y la mujer a la medida de su necesidad para recuperar la paz. A la mujer le interesa el amor antes que la conciencia. Al hombre le interesa la conciencia antes que el amor. Se abre la puerta de la libertad. Naturalmente, mágicamente, divinamente. A raíz de que has renunciado a manipular y a dejarte manipular. Y has renunciado a controlar y a ser controlado. Y has renunciado a depender y a ser dependiente. Has renunciado a eso.
eso se abre la puerta de la libertad. Como si fuese el código secreto, magistral. Para que ambos puedan convivir, respetando su propia naturaleza. Siendo libres para estar o no estar. Siendo íntegros en el momento de entregarse. Siendo puros para amar. Estamos introduciendo información en la memoria del universo. Esto va a quedar eternamente